todos, bienvenidos a este nuevo video, espero que hayan tenido una feliz fiesta. En este video vamos a discutir acerca de cómo diseñar un pozo horizontal en Prosper, ¿sí? El título es Rompiendo mitos porque además vamos a discutir una de las reglas de la mano derecha que más aceptación tiene en la industria petrolera, ¿sí? Que es la que dice que un pozo horizontal es capaz de producir 3 o más veces la misma tasa que un pozo vertical cuando este se perfora en el mismo yacimiento. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Lo primero que tenemos que decir es que los pozos horizontales son efectivamente más productivos que los pozos verticales porque contactan mayor cantidad de yacimientos, mayor área de yacimiento. Pero también tienen un mayor costo, son mucho más difíciles de perforar, tenemos que considerar la geomecánica, ¿sí? Tenemos que perforar muchas veces en una dirección específica para asegurar la estabilidad de hoyo. Si los vamos a fracturar, tenemos que perforar en la dirección del mínimo para que las fracturas sean perpendiculares al eje del pozo. Y por supuesto, todo esto hace que estos pozos sean más costosos. Ellos requieren además más tiempo de taladro, que es el parámetro que más envuelve costos durante la perforación, ¿no? Por eso tenemos que hacer análisis económico de decisiones. Comparar la perforación de un pozo horizontal con la perforación de uno o más pozos verticales y ver qué nos resulta más rentable, ¿no? Si perforar el pozo horizontal o perforar los pozos verticales. Como dijimos, en la industria petrolera se acepta ampliamente esta regla de la mano derecha que dice que un pozo horizontal produce 3 o más veces mejor que un pozo vertical. Mucha gente acepta esta regla y lo que hace es que muchas veces tienen el perfil de producción de un pozo vertical y si les piden un pozo horizontal, bueno, multiplican el perfil de producción por 3, un parámetro cerca de 3, un número cerca de 3 y entonces entregan ese perfil de producción como si fuese un pozo horizontal. Nosotros vamos a chequear si es cierto que en el escenario de que dos pozos estén perforados en el mismo yacimiento con la misma propiedad petrofísica, los mismos parámetros PVT del fluido, vamos a ver si es verdad que el pozo horizontal produce siempre al menos 3 veces lo que produce el vertical. Para eso vamos a pasar al Prosper. Aquí en Prosper yo tengo cargado nuestro pozo de petróleo vertical, que si recuerdan le cargamos el PVT directamente de Excel, ¿sí? Entonces tenemos en los parámetros PVT, tenemos que la gravedad en solución es 400, la gravedad del petróleo es 30, la gravedad del gas es 0,75, la salinidad del agua es 80.000 y cuando entramos en el Match Data teníamos esta tabla PVT para nuestro pozo vertical. Exactamente vamos a meter los mismos parámetros en el pozo horizontal. Aquí va a haber una novedad, que es que vamos a aprender cómo importar un archivo ASCII creado con Excel, por ejemplo, en Prosper para cargar un PVT. Ya no directamente a Excel, sino con un archivo ASCII. ¿Ok? Después de eso, teníamos el IPR del pozo. Y en el IPR del pozo, si recordábamos, ¿sí? El pozo podía producir hasta 21.510 barriles, ¿sí? de AOF, de flujo potencial de flujo absoluto, que es una que, como dijimos, esto físicamente es imposible de alcanzar. El pozo tenía un daño de 2, ¿sí? Que se lo introdujimos a mano. Aquí estaban los parámetros de yacimiento y aquí estaban los parámetros petrofísicos, ¿no? Las 150 milidarcy de permeabilidad, los 100 pies de espesor, el área de drenaje era 340, el factor de 10 era 31.6 y el radio del pozo era 0.354 pi. Y como dijimos, el daño era 2 y lo hemos introducido a mano. Con estos parámetros habíamos obtenido el IPR que vimos. Luego, el sorbide de desviación, teníamos un pozo vertical que lo deteníamos en 8.250 porque para nosotros ese era el datum del yacimiento. Correcto. No teníamos equipo de superficie. En el subsuelo, bueno, teníamos un cabezal que estaba en superficie, una tubería aductora a 7.800 pies de 3.992 pulgadas de diámetro interno, ¿sí? Con una rugosidad de 0.018, un revestidor que estaba sentado a 8.000 pies y que tenía 8.3 de diámetro interno. Todo esto
Son los mismos parámetros que vamos a utilizar en el pozo horizontal, ¿no? Para poder comparar cosas iguales. El gradiente geotérmico, teníamos 70 Fahrenheit en superficie y teníamos 200 en el yacimiento. Y poníamos aquí 8 porque estábamos hablando de petróleo. Entonces, el coeficiente de transferencia de calor total era 8 porque estábamos hablando de petróleo. ¿Okay? Bien, visto estos parámetros, si recuerdan, aquí utilizábamos 250 libras de presión de cabezal. ¿Sí? Si no hacíamos ninguna sensibilidad y hacíamos el cálculo, cuando calculábamos aquí, obteníamos que el pozo era capaz de producir 10.540 barriles. O sea, el pozo vertical, perdón, produce 10.540 barriles. ¿Ok? Con todas estas propiedades que tenemos aquí. Ok, entonces ahora vamos a crear un pozo horizontal con las mismas propiedades y vamos a ver qué tan distinta es la tasa. Según la regla de la mano derecha, nuestro pozo debería producir algo así como 31.000 barriles, porque estamos produciendo 10.000 barriles aquí, ¿verdad? 10.500, debería producir 31.500 barriles, por ahí más o menos, de tasa inicial nuestro pozo horizontal. Vamos a ver si eso es cierto. Para eso vamos a crear un nuevo modelo, un nuevo proyecto en Pro. ¿Ok? Entonces, salvamos este proyecto y aquí los parámetros, ya esto lo hemos discutido varias veces, son exactamente iguales a los del pozo vertical. Aquí vamos a colocar los mismos 400 pies cúbicos por barril de Gore, los mismos 30 grados API, los mismos 0.75 de gravedad de gas, las 80.000 partes por millón de salinidad de agua. Aquí en Match Data no tenemos datos. Aquí le vamos a decir importar, ya no vamos a copiar de Excel, aquí en archivo ASCII, ¿sí? Le vamos a decir, ok, vas a buscar un archivo ASCII, algo como lo que tenemos aquí. Este archivo se creó en Excel. Ese archivo se grabó como archivo de texto delimitado por tabulador, tab delimited *.txt. ¿Sí? ¿Cómo es este archivo? Bueno, este archivo, si lo abrimos en cualquier otros programita editor de texto, veremos que este archivo, ok, si lo abrimos con el Notepad, veremos que es un archivo que está delimitado por tabuladores, que tiene la temperatura en la primera columna, el punto de burbuja en la segunda, la presión, tiene el RS, tiene el VO y por último tiene la viscosidad. ¿Ok? Son 6 columnas lo que tiene ese archivo. Es un archivo que podemos hacer incluso aquí en el Notepad, ¿no? Entonces, ok, yo le voy a dar doble clic para abrirlo en Prosper. Como ven aquí, Prosper lo importa. Yo le digo en este botón continuar y le voy a decir que está delimitado por tabulador aquí, ¿ok? Le doy continuar y él abre este archivo así como está. Entonces, a cada columna nosotros tenemos que decirle qué es, porque el software no lo sabe. Entonces, yo selecciono la primera columna, ¿sí? La primera columna selecciono y le digo que eso es la temperatura en grados Fahrenheit, que lo multiplica por 1, pues yo no quiero hacer ningún cambio, ¿sí? Entonces, después selecciono la presión. La presión no es la segunda columna, en este caso la presión es la tercera columna que está aquí, esta que está aquí. ¿Okay? Selecciono la tercera columna, le digo que eso está en PSIG y que lo multiplique por 1. Perfecto, o sea, ahora me está pidiendo el punto de burbuja. El punto de burbuja es la segunda columna. Yo selecciono esto y ya él me dice que esto va a ser, los que se van poniendo en rojo, lo que indica es que ya el programa sabe qué variable es. Ahora vamos con el gas oil ratio, es la cuarta columna, esta que está aquí, correcto. Después, el factor volumétrico del petróleo. Y por último, tienen que estar pendientes de las unidades, por supuesto. Y por último,
la viscosidad, que es esta que está aquí, ¿sí? Una vez que tenemos todo esto, le decimos continuar. Y cuando le decimos continuar, voilà, tenemos la tabla cargada en prop, ¿sí? Ustedes escogen cuál se les hace más fácil, si se les hace más fácil importarlo directamente de Excel, utilizando este método, o metiéndolo a mano. O sea, tienen muchas maneras de hacer esto, ¿no? Aquí entonces ya tenemos la tabla, ¿verdad? Una vez que tenemos la tabla, podemos hacer la regresión presionando Match All, si recuerdan, ¿sí? Es lo que está haciendo es que a los datos le está aplicando cada una de las correlaciones. Una vez que tenemos esto, podemos ver los parámetros. Si recuerdan, teníamos dos parámetros. El primer parámetro tenía que ser lo más cercano posible a 1, porque era el multiplicador, y el segundo parámetro tenía que ser lo más cercano posible a 0, porque era el sumador, ¿sí? En el caso de Glasso, bueno, era el que estaba más cerca de 1 y de 0 en todos los casos, para las tres primeras variables. Y para la viscosidad, si recuerdan, seleccionamos Petrovský et al, porque era el que estaba más cerca de 1, el primer parámetro, y más cerca de 0 el segundo. ¿Correcto? De todas maneras, siempre debemos confiar más en los números que en las gráficas en este software, porque recuerden que este no es un software que tiene una capacidad gráfica importante, ¿no? Pero aquí si le damos plot, ¿verdad? Y aquí en vez de temperatura, seleccionamos presión y seleccionamos, por ejemplo, la viscosidad, tendremos la gráfica de viscosidad. Y esta gráfica de viscosidad, este azul que está aquí, es la correlación entre los valores de viscosidad, que son estas crucecitas, y el azul es si estuviésemos utilizando Bild et al, ¿sí? Nosotros vimos que Petrovský es la que tiene el mejor de todos los match. Cuando nos acercamos, cuando hacemos vemos que probablemente la curva no se refleje tan exacta como se refleja la de Glasso, ¿sí? La de Bild et al, pero digamos, es un match bastante aceptable, ¿sí? Y matemáticamente es más correcto que Bild et al. Si vemos cualquier otra correlación, por ejemplo, qué sé yo, Berman-Sutton, vemos que tiene un match más o menos decente, ¿sí? Esta de Boga, si los puntos están mucho más lejos de la función. Aquí podemos ir viendo gráficamente, y pareciera que hay unas mejores que Petrovský et al gráficamente, pero cuando vemos los parámetros 1 y 2, sabremos que Petrovský et al es la que se acerca más a los datos del laboratorio. Entonces aquí le dábamos Done, ¿sí? Y ya nuestro PBT estaba, habíamos hecho match entre los valores del PBT y los valores de el laboratorio, ¿sí? Los valores que habíamos obtenido del laboratorio. Entonces, bueno, ya teníamos esto. Entonces, el siguiente paso era cargar todo lo que era el sorbio de desviación, los equipos de subsuelo, el gradiente geotérmico y las capacidades caloríficas. En el primer caso, el sorbio de desviación ya no va a ser igual que el del pozo vertical. Esto es un pozo horizontal, ¿sí? Entonces aquí, ok, para hacer un measure depth, yo voy a tener 0 en TBD. Pero mi KOP, o el kick-off point, o el punto donde el pozo deja de ser vertical y se convierte en horizontal, yo lo voy a establecer en 8050. ¿Correcto? Entonces, yo necesito que el pozo tenga al menos 2000 pies de longitud horizontal. ¿Cómo logro eso? Bueno, a los 8050 del TBD, yo le sumo 2000 pies en MD, y ahora tengo un pozo que tiene un desplazamiento acumulado de 2800 pies y un ángulo de 90 grados. Cuando hacemos un plot de eso utilizando este botón, ¿sí? Vemos que tenemos 4 curvas de desplazamiento de profundidad medida contra desplazamiento y contra ángulo, ¿sí? En MD y en TBD.
La que siempre tenemos que tener más, o sea, la que se va a parecer más al pozo es la MD. Entonces aquí tenemos nuestro pozo vertical hasta los 8500 y en los 8500 estamos teniendo la curva verde, que lo que pasa es que está debajo de la amarilla, nuestros 2000 pies de nuestros 2800 pies de digamos de desplazamiento horizontal, ¿correcto? Entonces, de estos 2800 pies, después nosotros diremos en el modelo cuánto produce. Por lo pronto, este es un survey de un pozo horizontal. Okay. No tenemos equipo de superficie, nos vamos de nuevo para el equipo de subsuelo y es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? Primero tenemos el cabezal, que está en 0, después tenemos el tubing o tubería aductora, el eductor. El eductor, nosotros dijimos que lo íbamos a poner a 7800, tal cual nuestro pozo vertical, y que tenía el mismo diámetro interno, que es 3992. Y la rugosidad, 0.0018. Además tenemos el casing, ¿okay? O revestidor. En este caso lo vamos a parar a 8050, ¿sí? Que fue donde paramos donde está nuestro cabo Pepe, donde paramos el pozo vertical, ¿correcto? Le vamos a decir que su diámetro es el mismo, 8.3, y que su rugosidad es igual 0.018. Entonces, aquí no nos vamos a detener mucho tiempo, pues ya esto lo hemos hecho varias veces. El gradiente geotérmico va a ser exactamente el mismo. En la superficie vamos a tener 70. En el yacimiento vamos a tener 200. Y como estamos hablando de petróleo, el coeficiente de transferencia de calor es 8. ¿Correcto? Y aquí dejamos los parámetros como siempre lo hemos dejado por defecto. Ya tenemos entonces nuestro pozo diseñado. Ahora tenemos que hallar la IPR. Aquí en la IPR, si ustedes se fijan, tenemos varios modelos para pozos horizontales. Aquí está un pozo horizontal que tiene, en este caso, es un pozo horizontal que tiene bordes cerrados sin flujo, ¿sí? Es decir, está rodeado de fallas y no hay flujo. Podemos tener un borde de presión constante, como este que está aquí. Podemos tener un pozo horizontal que tenga pérdida de presión por fricción, o podemos tener un pozo horizontal que atraviese un montón de fallas verticales, ¿no? En nuestro caso, o sea, ¿qué modelo vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar el modelo que después que revisemos la prueba de pozo, es decir, un DST, por ejemplo, vamos a hallar, bueno, si tenemos un borde cerrado, un borde abierto, si hay presión constante, etcétera, etcétera, y entonces con eso vamos a escoger nuestro modelo. Pero dado que en este caso no tenemos ninguna prueba de presión, bueno, vamos a decir que tenemos un flujo cerrado, un borde cerrado sin flujo. ¿Ok? Además vamos a entrar el daño a mano, vamos a colocar el daño a mano. De nuevo, al igual que el pozo vertical, nuestra presión de yacimiento es 4000 libras, la temperatura de yacimiento dijimos que eran 200, no tiene corte de agua, el gajo del ratio total es 400. Aquí de nuevo hacemos validate y ya tenemos este botón en verde. Nos vamos a ingresar los datos y aquí vemos que el modelo nos pide más datos que cuando diseñábamos el pozo vertical, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué datos nos pide, que recordemos el pozo vertical. Recordamos que la permeabilidad era 150 milidarcies y que el espesor eran 100 pies, ¿sí? El radio del pozo habíamos dicho que era 0.354 pies, ¿ok? Aquí nos está pidiendo la anisotropía horizontal y la anisotropía vertical. La anisotropía horizontal se puede obtener con un estudio de geoestadística. Como no lo tenemos, vamos a suponer que es 1, es decir, las propiedades petrofísicas van a variar igual en todas las direcciones. ¿Ok? La anisotropía vertical puede verse como la relación KBKH o permeabilidad vertical respecto a permeabilidad horizontal. Generalmente eso se utiliza 0.1, es decir, decimos que
Debido a la compactación, la permeabilidad vertical es 10% el valor de la permeabilidad horizontal. Esta longitud del pozo es la longitud del pozo que puede producirse. En este caso le vamos a decir, ok, vamos a producir 2000 pies. Si recuerdan, teníamos 2800 de desplazamiento. Bueno, de esos 2800, 2000 pies es lo que va a producir. ¿Ok? Aquí nos están pidiendo otros parámetros, que son longitud de yacimiento, ancho de yacimiento, y la distancia del pozo a cada uno de los bordes, porque dijimos que eran cerrados. Si se acuerdan, tenemos una falla que están cerrando el yacimiento. Y también la distancia del fondo, o sea, digamos, de la base del yacimiento al punto medio del pozo. En este caso le vamos a decir, bueno, que el yacimiento tiene una longitud de 5000 pies, un ancho de 5000 pies. Digamos que el pozo está en el medio de eso, es decir, el pozo está en 2500 distancia del centro del pozo a la longitud, distancia de 2500 del centro del pozo al ancho, o sea, cualquiera de las fallas. Y además, para ponerlo en el centro del yacimiento, como el yacimiento tiene 100 pies de espesor, vamos a decir que la distancia de la base al centro del pozo son 50 pies. Lo que estamos haciendo es poniendo el pozo en el medio de un cuadrado. Y eso nos va a dar un valor de, digamos, esto se va a parecer a un factor de 10 más o menos similar al del pozo vertical, ¿no? Estamos tratando de que sean más o menos parecidos. Cuando validemos, vemos que los datos de esta son válidos. Y entonces aquí metemos el esquí a mano, y si el pozo vertical tenía 2, bueno, le ponemos al pozo horizontal 2. Y de este modo comparamos manzana con manzana. Ya tenemos todos los datos, entonces procedemos a calcular. Cuando calculamos nuestra IPR, nos damos cuenta de que ahora la IPR del pozo horizontal tiene un AOF de alrededor de 101.000 barriles por día. Es decir, es algo así como 5 veces el potencial que tiene el pozo vertical. Pero no se confundan, no confundan potencial con la capacidad que tiene el pozo de levantar fluido. Esto es teórico. ¿Sí? Esto es lo que dice que nuestro pozo horizontal tiene un potencial bastante alto. Pero vamos a ver qué pasa con la configuración que le dimos, que es la misma configuración que tenía el pozo vertical, ¿cierto? Entonces, cerramos aquí, salvamos, y ahora nos venimos a la pantalla de System, aquí en el Summary, en el análisis Summary, le damos System, 3 variables, y le vamos a dar las mismas 250 libras de cabezal que tenía nuestro pozo vertical, ¿correcto? Aquí no vamos a hacer ninguna sensibilidad. Ya ustedes saben hacer sensibilidades. Ustedes pueden, después de crear el pozo horizontal, pueden hacer la sensibilidad que quieran. Aquí yo le voy a dar continuar y aquí le voy a decir que me calcule. Y una vez que calcula, nos damos cuenta de que nuestro pozo horizontal, perforado en el mismo yacimiento que el pozo vertical, puede producir unos 19.360 barriles por día. Si recuerdan, nuestro pozo vertical podía producir alrededor de unos 10.500. Nosotros, si la regla de la mano derecha de 3 veces fuese cierta, deberíamos estar esperando unos 31.500 barriles. No es cierto, está produciendo menos de 20.000. Entonces, nosotros no tenemos por qué aceptar reglas de la mano derecha a priori. Nosotros tenemos siempre que hacer nuestro análisis antes de entregar cualquier resultado. Fíjense que este petróleo que tenemos aquí es un petróleo de 30 grados API. O sea, lo podemos comparar con algo así como el Dubai Blend, que es de 31 grados API, que a la fecha en que se realizó este video está costando alrededor de $42 por barril. La diferencia entre el pozo horizontal de 19.360 barriles más o menos y el pozo vertical de unos 10.540 es algo así como 8.820 barriles más o menos. Por día, por supuesto. ¿Sí? Si lo multiplicamos por los $42 por barril, obtendremos que la diferencia es de $370.000 por día. Si estos $370.000 por día pagan la perforación y el mantenimiento del pozo horizontal, por supuesto que yo voy a perforar el pozo horizontal. ¿Sí? Pero ¿qué pasa
si yo perforo dos pozos verticales en vez del horizontal? Bueno, probablemente utilice menos tiempo de taladro perforando los dos pozos verticales, ¿correcto? Y voy a obtener una tasa más o menos similar, de unos 21.000 barriles más o menos. O sea que voy a obtener más o menos el mismo resultado, o sea, digamos, en términos de economía voy a obtener más o menos el mismo resultado que con el pozo horizontal si perforo dos pozos verticales. Entonces este es el tipo de análisis que nosotros tenemos que hacer antes de tomar una decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un pozo vertical me da 10.500 barriles, dos me dan 21.000. Estoy produciendo 2.000 barriles más que con el pozo horizontal, ¿sí? Y estoy evitándome muchos riesgos de perder el pozo durante la perforación, por todo lo que ya discutimos, ¿no? Que es mucho más difícil perforar un pozo horizontal, ¿sí? Tenemos que considerar entonces los costos de perforar el pozo horizontal con respecto al pozo vertical, su dificultad y su factibilidad. Y además ver la diferencia, si esa diferencia paga el pozo horizontal. Si la paga, magnífico, ¿sí? Si no hacemos este análisis y creemos en la regla de la mano derecha aceptada, de que al menos el pozo horizontal va a producir al menos lo que produce 3 veces el vertical, bueno, estaríamos diciendo, agarramos el análisis del pozo vertical y decimos, no, bueno, vamos a decir que estos son 3 veces la tasa. Y multiplicamos la tasa inicial del pozo vertical por 3, estaríamos diciendo que el pozo horizontal podría producir 31.000 barriles bajo las mismas condiciones, ¿sí? Y entonces la diferencia ya no sería de 8.800 barriles, sería de 21.500 barriles. Lo que se traduce ya no es una diferencia de unos $370.400 por día, sino de $882.000 por día. En este caso, nosotros estaríamos obligando a nuestra empresa a perforar el pozo horizontal. ¿Por qué? Porque, cónchale, una diferencia de $800.000 por día es bastante apreciable. Entonces, esto sin duda crearía una perspectiva irreal de cuánto podría producir el pozo y cuál sería la ganancia real. Por eso deben hacerse los análisis respectivos. En conclusión, bueno, hemos aprendido cómo hacer cómo diseñar un pozo horizontal, cómo crear el modelo del pozo horizontal y además hemos aprendido que no debemos aceptar a priori ninguna regla que dicte la experiencia de otro. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que el video les haya sido de utilidad. De nuevo, cualquier duda o consulta que tengan, por favor, no duden en colocar su pregunta en los comentarios. De todas maneras, al final del video está mi email. Si ustedes quieren dirigirse a mí a través de mi email, o también está mi número de teléfono, yo encantado de responderle cualquier pregunta. Sin embargo, si la hacen por los comentarios del video, más personas podrían beneficiarse de la respuesta. Entonces, bien, de nuevo, no acepten reglas de la mano derecha impuestas por la experiencia de otros. ¿Okay? Espero que el video les haya sido de utilidad. De nuevo, muchísimas gracias por ver el video y los veo pronto con un video de cómo vamos a diseñar. Ahora vamos a diseñar pozos multilaterales. Es un video bien interesante, por favor no se lo pierdan. Que tengan de nuevo feliz día y que les vaya muy bien. Hasta luego.